Un saludo con todos. Somos alumnas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a ver el tema de fuerzas concurrentes en el espacio, referente al curso de Mecánica Aplicada dictada por el profesor Teodulo Reyes. Las integrantes del grupo son quien les habla, Aon Sáenz María Julia, también Caviedes Taipe Priscila Maite, Domínguez Rodríguez Pamela Pierina, Guamán Valverde Maite Gabriela y finalmente Huaranca Chilquillo Mariela Antonella. Las fuerzas concurrentes en el espacio son aquellas cuyas líneas de acción convergen en un único punto dentro de un sistema tridimensional. Estas fuerzas se caracterizan por actuar en diferentes direcciones en el espacio, lo que requiere su representación mediante vectores que incluyen componentes en los ejes X, Y y Z. Este tipo de análisis es fundamental en física y matemáticas, ya que permite entender cómo interactúan varias fuerzas para generar efectos como equilibrio o movimiento de un cuerpo. El estudio de las fuerzas concurrentes se fundamenta en principios como la suma vectorial y las condiciones de equilibrio, que son extensiones de las leyes de Newton aplicadas al espacio tridimensional. Para analizar estas fuerzas se descomponen en componentes según sus direcciones, lo que simplifica su estudio al tratar cada eje de manera independiente. Este proceso permite determinar la fuerza resultante, que es la combinación de todas las fuerzas actuantes, o establecer las condiciones necesarias para que el sistema se mantenga en equilibrio estático o dinámico. Analizar las fuerzas concurrentes en el espacio es esencial para resolver problemas en el sistema tridimensional complejos. Este conocimiento tiene aplicaciones prácticas en disciplinas como la ingeniería, donde es crucial garantizar la estabilidad y funcionalidad de estructuras sometidas a cargas múltiples. Ahora les hablaré sobre los objetivos. El primer objetivo es el objetivo general, que es analizar y comprender las fuerzas concurrentes en el espacio mediante la aplicación de principios físicos y matemáticos, con el fin de determinar su comportamiento, establecer condiciones de equilibrio y resolver problemas en sistema tridimensional. Como objetivos específicos tenemos 3 puntos. La primera es representar las fuerzas concurrentes en el espacio mediante vectores, utilizando coordenadas cartesianas para describir su magnitud, dirección y sentido. El segundo objetivo es descomponer las fuerzas según sus componentes y aplicar la suma vectorial para calcular la fuerza resultante o las condiciones de equilibrio. El tercer objetivo es identificar y resolver problemas prácticos relacionados con sistemas sometidos a fuerzas concurrentes como estructuras y mecanismos tridimensionales. Pasamos ahora a definir ciertos conceptos fundamentales dentro del tema tratado. En primer lugar tenemos la fuerza, la cual vamos a definir y además decir sus unidades. La fuerza es una magnitud vectorial que tiene tanto dirección como magnitud y representa la interacción entre dos cuerpos o sistemas que puede causar cambios en el estado de movimiento o en la deformación de los objetos. Esta magnitud viene a ser bastante fundamental en la física, ya que permite entender cómo los cuerpos reaccionan ante las influencias de su entorno. Ahora, en el contexto de las fuerzas concurrentes, la fuerza se representa mediante vectores debido a que su dirección y punto de aplicación son esenciales para analizar el sistema. La fuerza se mide en newtons en el Sistema Internacional de Unidades, además de que la relación entre fuerza, masa y aceleración se expresa en la segunda ley de Newton mediante la ecuación que observamos en pantalla, que nos indica que la fuerza en newtons es igual a la masa en kilogramos por la aceleración en metros por segundo al cuadrado. La dirección y magnitud de la fuerza determinan cómo interactúa con otras fuerzas en sistemas mecánicos o estructurales, y además de que en los sistemas de fuerzas concurrentes cada fuerza influye en el comportamiento general del sistema dependiendo de su dirección y punto de acción, elementos bastante importantes en el ámbito de la ingeniería y física. Pasamos a las fuerzas concurrentes, las cuales son aquellas cuyas líneas de acción se intersectan en un único punto en el espacio. Esto significa que aunque los vectores de fuerza pueden tener diferentes direcciones y magnitudes, todas se encuentran en un punto común.
Entonces, la característica de concurrencia facilita la evaluación de las fuerzas en conjunto, ya que permite analizar cómo actúan colectivamente y cómo se equilibran o generan una fuerza resultante. En el ámbito de la mecánica y física se estudian las fuerzas concurrentes porque son frecuentes en estructuras y mecanismos donde varias fuerzas, aunque actúen desde distintos ángulos y magnitudes, convergen en un nodo o punto estructural, como por ejemplo en uniones de vigas, en puentes y edificios, como podemos observar en la pantalla. Este análisis va a permitir predecir si el sistema o estructura está en equilibrio o si experimentará movimiento en alguna dirección. Sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas viene a ser un conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema. En el caso de las fuerzas concurrentes, el sistema de fuerzas concurrentes viene a ser aquel en el cual todas las fuerzas pasan por un mismo punto en el espacio. Estos sistemas son bastante importantes en el análisis de estructuras, mecánica y equilibrio, ya que simplifican el cálculo de la fuerza resultante y permiten evaluar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de carga. Ahora vamos a ver qué tipos de fuerzas concurrentes existen. En primer lugar están las fuerzas coplanares. Estas fuerzas se encuentran en el mismo plano, lo que facilita su análisis, ya que las direcciones de las fuerzas se pueden descomponer fácilmente en componentes X e Y, como se ven en la imagen. Las fuerzas coplanares concurrentes son aquellas cuyos vectores están confinados a un único plano, lo que permite así simplificar los cálculos de la resultante al utilizar solamente métodos bidimensionales. Por otro lado, también tenemos las fuerzas no coplanares, que a diferencia de las coplanares, estas fuerzas actúan en planos distintos, lo que requiere un análisis tridimensional para determinar su resultante, como se ve en la imagen. En el caso de fuerzas no coplanares concurrentes, es necesario descomponer cada fuerza en componentes tridimensionales, ya que estas fuerzas actúan en múltiples planos. Como hemos visto anteriormente, existen dos tipos de fuerzas concurrentes, las coplanares y las no coplanares. Pero ¿cómo encontramos la resultante de estas fuerzas? Bueno, se les puede denominar a la resultante de estas fuerzas como una única fuerza que tiene el mismo efecto que todas las fuerzas actuando juntas en el punto de concurrencia. Y bueno, la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes se obtiene mediante la suma vectorial. A continuación vamos a ver paso a paso cómo encontrarlo. El primer paso sería la descomposición de fuerzas. Cada magnitud de la fuerza se descompone en sus componentes f de ix y f de y, siendo f de ix igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje x, y siendo f de y igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forma la fuerza con el eje x. Como paso 2 tenemos la suma de componentes. En esta se suman los componentes de todas las fuerzas en x y y para obtener las componentes de la resultante, pero en cada eje, siendo r de x la sumatoria de todas las fuerzas en x y r y la sumatoria de todas las fuerzas en y. A continuación, con los cálculos previos que ya hemos hecho, ya se puede encontrar la magnitud de la resultante. Y bueno, la magnitud de la resultante, que la vamos a denominar como R, se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, siendo R, que es la magnitud de la resultante, igual a la raíz cuadrada de R de x, que ya hemos calculado, al cuadrado, más R de y, que también ya hemos calculado, elevado al cuadrado. Otro punto que es importante tocar es la dirección que va a tener nuestra resultante. Y bueno, el ángulo θ de la resultante respecto al eje x va a ser igual a la tangente elevada a la menos 1 de r de y sobre r de x, que ya hemos calculado en los pasos anteriores. Ahora veremos el cálculo de las fuerzas concurrentes. Para calcular las fuerzas concurrentes se puede emplear métodos gráficos y métodos analíticos, los cuales permiten encontrar la resultante de un sistema de fuerzas que actúan sobre un mismo punto. En el método gráfico permite una visualización clara de cómo interactúan las fuerzas en un sistema y asimismo también facilita la interpretación del problema. Dentro de este método se destaca el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación simplificada de un objeto donde se muestran únicamente las fuerzas que actúan sobre él.
Y bueno, este diagrama ayuda a identificar cada fuerza y también sus respectivas direcciones, lo cual es fundamental para el análisis de fuerzas concurrentes. A continuación vemos una imagen que hace referencia al diagrama de cuerpo libre. También, como otro método gráfico, está el método de componentes. El método de componentes implica descomponer cada fuerza en sus componentes en los ejes X e Y. Este proceso facilita la suma vectorial de las fuerzas, ya que permite calcular la resultante de cada componente de manera separada antes de combinarlas, especialmente en sistemas de fuerzas concurrentes en 2 dimensiones. Ahí tenemos un ejemplo práctico en la parte derecha de este método. Ya habiendo visto los métodos gráficos, ahora veremos el método analítico. El método analítico proporciona una forma más precisa de calcular la resultante de fuerzas concurrentes y se basa en la suma de vectores. Bueno, en este método de suma de vectores se suman algebraicamente las componentes de cada fuerza para obtener los componentes total en cada eje. Luego se calcula la magnitud y dirección de la resultante utilizando el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Como afirma Hibbeler en 2017 en su libro, la suma de vectores es fundamental, ya que en el análisis de fuerzas concurrentes, este permite combinar todas las fuerzas en una sola fuerza equivalente que actúa sobre el sistema. A continuación se ve un ejemplo práctico en la parte izquierda de la suma de vectores. Pasamos ahora a los teoremas relacionados al tema tratado. En primer lugar tenemos el teorema de la resultante, que establece que la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes es un único vector de fuerza que tiene el mismo efecto sobre el sistema que todas las fuerzas individuales actuando simultáneamente. Entonces, para hallar la resultante se emplean métodos gráficos y analíticos que involucran sumar los vectores de fuerza en función de sus componentes X, Y y Z. Es así que la resultante R de 2 o más fuerzas concurrentes se puede expresar como la siguiente ecuación que observamos en pantalla. R igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado, donde, como lo mencioné, f de x, f de y f de z vienen a ser componentes de cada fuerza en los ejes x, y y z respectivamente. Pasamos al teorema de las fuerzas en equilibrio, que establece que para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas debe ser igual a 0. Esto implica que no habrá movimiento ni rotación y el sistema estará en un estado de equilibrio estático. Matemáticamente, el equilibrio en un sistema de fuerzas concurrentes en 3 dimensiones se representa como lo que observamos en pantalla, es decir, la sumatoria de f de x de las fuerzas que van en el eje X va a ser igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en el eje Z igual a 0. Este teorema es bastante importante en aplicaciones de física y mecánica, donde el objetivo va a ser diseñar sistemas estables que no colapsen ni se desplacen bajo la influencia de cargas aplicadas. Por último, tenemos el teorema de Varignon o teorema del momento, que establece que el momento de una fuerza resultante con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas componentes respecto a ese mismo punto. Este teorema es particularmente útil en la resolución de problemas de fuerzas concurrentes y en situaciones donde se quiere calcular la tendencia de una fuerza a producir rotación en torno a un punto específico. Es así que tenemos la ecuación que se muestra en pantalla, que nos indica que el momento en el punto O viene a ser igual al producto vectorial del vector de posición R con la fuerza resultante R mayúscula. También podemos decir que el momento es igual al producto vectorial del vector de posición R con la suma de las fuerzas individuales F y I. A continuación, vamos a explicar algunos ejercicios de aplicación. El primero es el siguiente. En una planta industrial, un sistema de poleas está siendo sometido a 2 fuerzas que actúan en distintas direcciones en el espacio tridimensional. La primera fuerza, F1, es igual a 450 Newton. Se encuentra inclinada a 40 grados respecto al eje Z y 35 grados respecto al eje X, mientras que la segunda fuerza, F2,
de 600 N forma un ángulo de 25 grados con el eje Y y 30 grados con el eje X. Hallar la fuerza resultante. Ahora vamos a hallar la solución de este ejercicio. Primero comenzamos descomponiendo las fuerzas F1 y F2. Vamos a hacerlo en el eje X, Y y Z debido a que nos encontramos en un sistema tridimensional. Si vemos el gráfico, podemos hallar fácilmente la componente en el eje Y debido a que se traza una línea paralela al eje Y podemos utilizar la función seno. Entonces, la fuerza 1 en el eje Y sería 450 por el seno de 35 y esto resulta 258 N. Va con signo positivo debido a que la fuerza va en la misma dirección que el eje Y positivo. Ahora continuamos con la fuerza 1 en el eje X. Para esto vamos a trasladar la fuerza 1 al plano que hemos creado, que se puede visualizar con líneas puntiagudas entre el ángulo de 35 y el ángulo de 40. Para esto podemos utilizar la primera función, que sería coseno, debido a que esta se encuentra adyacente al ángulo de 35. Entonces multiplicamos 450 por el coseno de 35. Pero para que esta expresión esté completa, faltaría multiplicar por el seno de 40. ¿Y esto por qué? Porque este plano se encuentra entre el eje Z y el eje X, entonces faltaría hallar en el eje X, por lo que vamos a trazar una línea paralela al eje X, formando un triángulo, y como esta parte que queremos hallar se encuentra opuesta al ángulo de 40, lo vamos a multiplicar por el seno de 40 grados. Esto nos resulta 237 N, pero va con signo negativo debido a que la fuerza F1 se encuentra en dirección opuesta al eje X positivo. De la misma manera vamos a hallar la componente en el eje Z. Entonces vamos a trasladar la fuerza 1 al plano que hemos creado y vamos a multiplicar la fuerza de 450 N por el coseno de 35, y para que esto esté completo vamos a multiplicarlo también por el coseno de 40 grados que se encuentra adyacente, y esto resulta 282 N, y también va con signo positivo debido a que 40 grados es menor que 90 con respecto al eje Z. Ahora continuamos de la misma manera con los componentes de la fuerza 2. El más directo para hallar es el componente en el eje Y. Podemos ver que va a ser la fuerza de 600 N multiplicado por el seno de 65, y esto nos da 544 N. También va a ser positivo debido a que se encuentra en dirección del eje Y positivo. También vamos a poder hallar la componente en el eje X de manera directa, y esto sería la fuerza de 600 N multiplicado por el coseno de 65, y aquí también nos va a dar más 220 N. Finalmente hallamos la fuerza en la componente Z, y esto vendría a ser la fuerza de 600 N multiplicado por el coseno de 65, porque es el complementario de 25 para llegar a los 90 grados, multiplicado por el seno de 30, que es el ángulo opuesto que también se necesita para obtener la componente completa en el eje Z, y esto nos da 127 N también con signo positivo. Ahora vamos a sumar los componentes que hemos hallado de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Entonces, la fuerza resultante en el eje X sería menos 237 más 220, y esto nos da menos 17 N. Del mismo modo, la fuerza resultante en el eje Y sería 258 más 544, y esto resulta 802 N. Y la fuerza resultante en el eje Z, 282 más 127, que sería 409 N. Ahora bien, también podemos hallar las componentes vectoriales, y esto sería menos 17 y más 802J más 409K.
Ahora bien, vamos a aplicar el módulo de la fuerza resultante para poder hallar la magnitud. Y lo hacemos sacando la raíz cuadrada de cada valor que hemos obtenido de los componentes vectoriales. Menos 17 al cuadrado más 802 al cuadrado más menos 409 al cuadrado. Y así obtenemos la fuerza resultante, que sería 900 newton. Ahora también podemos encontrar la dirección y para esto usamos los ángulos directores. Aquí hay un primer ejemplo para poder hallarlos. Y nos dicen que el coseno de alfa es igual a menos la fuerza en el eje X sobre la fuerza resultante. Y acá para poder hallar los ángulos, podemos usar la inversa del coseno. Entonces sería el coseno inverso multiplicado por menos 17 sobre la fuerza resultante, que es 900, y esto nos da 91,1 grados. También para hallar el segundo ángulo director que le hemos puesto beta, sería la inversa del coseno multiplicado por 802, que es la fuerza en el eje Y, sobre la fuerza resultante 900, y esto nos da 27 grados. Y del mismo modo, usamos al ángulo gamma, que es igual a la inversa del coseno, multiplicado por 409 sobre la fuerza resultante 900, y esto nos da 63 grados. Entonces hemos hallado la magnitud de la fuerza resultante, que es 900, con la dirección de los ángulos directores. Muchas gracias. Como segundo ejercicio de aplicación tenemos lo siguiente. La caja de madera que se muestra en la figura se sostiene por medio de 3 cables. Si la tensión en el cable AB es de 3 kN, vamos a determinar el peso de la caja. Bien, continuando con la solución, tenemos como dato que TAB es igual a 3 kN y procederemos a desglosar cada una de las fuerzas de AB. Vamos a primero sacar las distancias en X, Y y Z y finalmente su distancia total, que nos da 1.5. De ello vamos a operar TAB igual a 3, que es el dato, 3 kN, entre la distancia total, que es 1.5, multiplicado por cada una de sus distancias en X, Y y Z. Esto nos da la expresión siguiente, que TAB es igual a menos 1.444 I más 2.4J menos 1.08K. Seguido, para hallar TAC no nos dan de dato, por lo cual lo vamos a dejar como una incógnita ahí, pero sí tenemos las distancias de X, Y y Z. Y con ello vamos a hallar la distancia total, que en este caso nos da 1.36. Luego vamos a hallar TAC, que es igual a TAC, lo cual no tenemos de dato, entre la distancia total, que es 1.36, multiplicado por cada una de las distancias de X, Y y Z. Esto nos da la siguiente expresión: 0.88 TACJ más 0.47 TACK. Bien, y de la misma forma vamos a hallar TAD, que tampoco tenemos de dato, pero sí podemos dejarlo como una incógnita que más adelante se podrá despejar. Hallamos las distancias, la distancia total, que en este caso sería 1.54. Luego, igual operamos TAD, dándonos la expresión de 0.52 TAD y más 0.78 TADJ menos 0.35 TADK. Ahora que ya tenemos cada una de las expresiones de TAB, TAC y TAD, vamos a proseguir con el teorema del equilibrio de fuerzas, el cual nos dice que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z igualando debe darnos 0, ¿no? Con cada uno, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X lo igualamos a 0, y en este caso tenemos menos 1.44 más 0.52 multiplicado por TAD, que es la incógnita que tenemos, es igual a 0. Despejando, TAD nos va a dar 2.76 kilonewtons. De la misma forma, la sumatoria en la de las fuerzas de Z igualando a 0,
vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, dándonos la respuesta que TAC es igual a 4.35 kilonewtons y la sumatoria de fuerzas en Y lo vamos a igualar a 0 y en este caso va a estar el peso de la caja. Vamos a despejar esto, que es lo que nos pide el ejercicio, finalmente dándonos como resultado el peso de la caja igual a 8.38 kilonewtons. Y eso sería la respuesta final. Ahora procederemos a explicar algunos ejemplos de aplicación para entender mucho mejor cómo actúan las fuerzas concurrentes en el espacio. Por ejemplo, en el diseño de un rascacielos, el análisis de fuerzas concurrentes es clave para la construcción de vigas y columnas. Estas estructuras soportan cargas que actúan en diversas direcciones, provocadas por el peso de los pisos, el viento y las vibraciones sísmicas. Estas fuerzas se descomponen en componentes a lo largo del eje X, Y y Z, lo que requiere un estudio detallado para poder garantizar la estabilidad y el equilibrio de la edificación. Este análisis permite a los ingenieros identificar los materiales más adecuados y optimizar de esta manera el diseño para resistir tanto cargas estáticas como el peso propio del edificio, como cargas dinámicas, como las ocasionadas por el viento o movimientos sísmicos, previniendo de esta manera deformaciones y posibles fallos estructurales. Otro de los ejemplos de aplicación que tenemos son las uniones de cables de una grúa, en el cual transporta cargas pesadas. Los cables convergen en un punto de anclaje. En este caso, como se puede observar en la imagen, cada cable ejerce una fuerza de diferentes direcciones tridimensionales, pero todas las fuerzas se encuentran en un único punto. Para analizar las tensiones es necesario descomponer cada una de sus fuerzas en componentes de X, Y y Z y se resuelve el sistema de ecuaciones para determinar sus magnitudes al final. Otro también de los ejemplos a mencionar es los tensores de una antena, donde los cables que sostienen a una antena de telecomunicaciones en la posición vertical, como se puede observar en la imagen, aplican fuerzas concurrentes en el punto de anclaje superior. Ahora les hablaré sobre las conclusiones. Tenemos 4 conclusiones. La primera es que se analizó y se comprendió el comportamiento de las fuerzas concurrentes en el espacio mediante la aplicación de principios físicos y matemáticos. Esto permitió determinar con precisión las condiciones de equilibrio y resolver problemas asociados a sistemas tridimensionales. La segunda es que se representaron las fuerzas concurrentes en el espacio mediante vectores, utilizando coordenadas cartesianas para describir su magnitud, direcciones y sentido. Esto facilitó su interpretación y análisis en el contexto tridimensional. La tercera conclusión es que se descompusieron las fuerzas en sus componentes y se aplicaron operaciones vectoriales como la suma de vectores para calcular la fuerza resultante y establecer las condiciones necesarias para el equilibrio en los sistemas analizados. Como cuarta y última conclusión, tenemos que se identificaron y resolvieron problemas prácticos relacionados con fuerzas concurrentes aplicando los principios estudiados a casos reales como estructuras y mecanismos tridimensionales, logrando validar la aplicación de las herramientas físicas y matemáticas empleadas. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado la explicación de fuerzas concurrentes en el espacio. Si tienen alguna inquietud, pónganla en los comentarios. Nosotros estaremos felices de absolver cualquier duda que tengan. Y bueno, hasta otra oportunidad.